Bien, espero que se encuentren bien, a pesar de que solamente han entrado 2 estudiantes, que me alegra bastante saber que son responsables y ponen de su parte por participar, ¿no? En, en lo que se pueda, en lo que se puede hacer mediante las clases virtuales. Lo bueno es que el interés nazca de uno mismo, el querer aprender, mejorar, etcétera. A ver, chicos, vamos a comenzar con el tema. Ah, ya, me olvidaba, antes de comenzar con esto, quiero que quede claro que ha habido modificaciones en el horario. El siguiente horario es el que nos toca a nosotros. Ese aquí. ¿Pueden observarlo? Vamos a tener los días lunes, jueves y viernes reuniones por Zoom en los horarios que corresponden, ¿no? Por ello mismo se ha optado, bueno, yo estoy optando porque se entregue las tareas igual. Si estoy cumpliendo, como va a comenzar desde la siguiente semana, esa es la única reunión que vamos a tener en la semana, en la presente semana, y ya desde el día lunes vamos a reunirnos a las 3 de la tarde hasta las 3:45, primero en el área de razonamiento verbal. Como voy a publicar el tema con anticipación, ya sea el mismo día por la mañana o un día antes, voy a explicarlo y se va a tener que entregar las tareas una semana después, o sea, los lunes razonamiento verbal, los jueves lenguaje, los viernes comprensión lectora. Este horario lo voy a poner en el grupo para que lo puedan guardar también y anotar en un cuaderno y no se les olvide. Ya, a ver, hasta ahí hay alguna pregunta, porque también rigiéndome este horario ya desde la siguiente semana, es que se ha cambiado la fecha de entrega, tanto para el curso de razonamiento verbal, el tema que voy a explicar ahorita, se va a entregar el lunes 11, o sea, este lunes en razonamiento verbal. El de lenguaje vamos a tener que entregarlo el jueves 14 y el de comprensión lectora el viernes 15. Entonces, el único cambio que va a tener que haber es prácticamente en la tarea más pronta que se tiene que entregar es razonamiento verbal. Ya. Entonces, dicho esto, todos los demás van a poder entender ello. O hasta ahí no ha quedado claro algo, Dafne o Fernando. Si tienen alguna duda, por favor, como digo, todas las clases es necesario que tengan activado o activada la cámara, porque queda grabado y es necesario, ya que como les venía diciendo, es la participación, la asistencia es como si estaríamos presentes en una clase normal, pero ya que está haciendo por medio de esta aplicación, se necesita verlos, igual que ustedes a mí me pueden ver. Es necesario que ustedes tengan prendidas sus cámaras, se les pueda observar el rostro. A ver, ahora sí, vamos a comenzar a explicar el, el tema número 5 del área de comprensión lectora. A ver, en esta parte se ha optado por, como sabemos bien, el área de comprensión lectora requiere mucha lectura y por ende está inmersa tanto a materiales narrativos, libros narrativos, como también de poesía. Pero en este caso vamos a empezar por lo básico. El tema de la versificación. Va a ser dividido en 2 partes. Esta es la parte 1 que estamos observando aquí. La versificación parte 1. ¿Pero qué va a ser esta versificación? Ya que me puedo dar cuenta que un verso está dentro de un poema, entonces voy a partir de ello, ¿no? El estudio de los poemas. ¿Qué podemos observar aquí, por ejemplo? Aquí. A 3 señoras, ¿no? Y una torta incluso. ¿Qué le dice? Pero claro que sí, abue. Ah, ya, la señora mayor pregunta, ¿no? ¿Me creerán que tengo 32 añitos? Y su hija tal vez, pero claro, no, su abuelita es su nieta. Claro, pero claro que sí, abuela o abue, ¿no? Y acá, usted solo sujétese bien para que no se caiga, dice. A ver, seguimos. Como podemos observar, acá hay dos filas de velas y cada una está separada
igual que nosotros vamos a estudiar en este tema, la separación de sílabas dentro de los versos y las estrofas. Porque aquí, como nos dice, si comparamos la torta con una estrofa, podríamos decir que cada fila de velas viene a ser un verso y cada una de estas velas una sílaba, como venía diciendo que se separa. Una estrofa es cada uno de los segmentos que se divide un poema, sean separados por un espacio en blanco. Como podemos observar acá, todo poema va a tener estrofas. Aquí estamos viendo 3 estrofas con 4 versos cada una. Y el todo va a ser el poema. Acá. En esta parte de acá, en el primer poema que vamos a observar aquí, que se titula Masa, ¿cuántos son los versos y estrofas que observamos Dafne o Fernando o Iván? Porque aquí tenemos que escribir. ¿Cuántas estrofas estamos viendo acá? Según lo que podemos haber entendido, que cada estrofa va a ser el conjunto de versos. Entonces, aquí hay 5 estrofas. ¿Y cuántos versos contiene cada una? 3 o 4 incluso. Vamos a escribir 3 y 4. En total vamos a tener que sumar. A ver, habrían en la primera estrofa 4 versos, en la segunda 3. Vamos a ir sumando. 4 más 3 más 3 más 3 más 4. El total lo vamos a escribir acá, en esta parte. Número de versos. Y la cantidad de estrofas acá. A ver. Para partir con este tema acerca de la versificación, vamos a tener que tener en cuenta que hay 2 tipos de versos. Van a ser llamados estos de arte menor y de arte mayor. Los de arte menor van a ser los que tengan versos de 2 a 8 sílabas. Y los de arte mayor van a ser los que tienen de 9 a 16 sílabas. Y estos van a estar regidos de acuerdo a la ley de los acentos finales y las licencias poéticas. ¿Qué van a hacer estas licencias poéticas y la ley de los acentos finales? Ahora lo vamos a ver. Como también tenemos que tener en cuenta que no todo poema va a ser uniforme, va a tener la misma cantidad de versos, como podemos observar acá. Aquí, en el poema que está citado con el autor Garcilaso, ¿no? Si vamos a contar aquí la cantidad de sílabas, nos vamos a poder dar cuenta que sí nos va a dar el mismo número de sílabas. A ver, contemos. En sería 1, tan, to, 3, que, de, ro, sa, y, a, su, se, na. A ver, separaríamos cada una de estas sílabas y al final nos va a dar la cantidad igual. Pero esta medida de versos de Jaime Urco no va a ser la misma, porque, como podemos observar, está comenzando con solo un monosílabo ahí. Solamente va a ser una sílaba, a diferencia del segundo verso que no va a tener solo una sílaba, entonces no tiene la misma medida. Acá. Es necesario que anotemos esto, lo siguiente. A ver, en su cuaderno, por favor, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner el número 1 y separaría por sílabas. A, espacio, sí, porque no es un monosílabo, ya que tiene 2 vocales, vamos a separarlo. Y sería una palabra aguda, porque está terminando con la tilde en sí. A, sí, espacio, mu. Muerta, ¿cuántas sílabas tiene, Dafne? Tiene 3 sílabas. ¿Estás segura? Muerta. 2. Porque si recordamos que eran los diptongos, era la unión de vocales abiertas con cerradas. Y las vocales cerradas son la I y la U. Y las vocales abiertas serían la A, E y O. Entonces tendría 2, ¿no es cierto? Muerta, espacio. Inmortal,
que tendría 3 sílabas, y por último, así como al inicio, ¿no? 2 sílabas, porque sería aguda. En total, ¿cuántas sílabas tendría? ¿Cuántas sílabas te ha salido al separarlas, Dafne o Fernando o Iván? 7. ¿No serían 9? Sí, creo que sí, claro. Muy bien, serían 9 sílabas. A ver, les estoy pidiendo que hagamos esto porque al final vamos a tener que elaborar un nuevo conteo después de lo que aprendamos para hacer correcciones y mejorar esto de acuerdo a la ley de los acentos finales y también de, las, de, los, de las políticas de los versos, ¿no? A ver, contemos. Mientras, ¿cuántas separaciones va a tener mientras? Iván o alguien más que esté aquí, a ver quién está. Nicole, ¿Dos? como a ver, mientras, muy bien, 2, mientras, espacio, por, competir, con tu cabello. Serían en total, ahí habría ¿cuántas? A ver, con esas dos nada más, ¿ya? Porque si no nos va a tomar demasiado tiempo. Como decía, por favor, activen sus cámaras, chicos. A ver, seguimos. Acá. Vamos a utilizar solo las dos primeras, ¿ya? Porque si no me va a tomar demasiado tiempo. A ver, respecto a la ley de acentos finales, tenemos que tener en cuenta y recordar qué era una palabra aguda, una palabra grave o una esdrújula. Las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, como podemos darnos cuenta en balbucir, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser un verso agudo y a estos versos agudos se le va a agregar se le va a tener que agregar una sílaba, por decirlo así, ¿no? Se le va a tener que sumar una más. A las palabras graves van a mantenerse igual y a las palabras esdrújulas se van a restarle una sílaba. Entonces, hasta ahí creo que todo podría estar claro o hay dudas. Las palabras graves saben que se tildan o tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no es cierto? Y la esdrújula en la antepenúltima sílaba. A ver, practiquemos acá. En el ejemplo número 1 nos dice, el menudo balbucir. Como es aguda, voy a aumentarle una sílaba más, ya que son 7, se va a aumentar 1. En la segunda, alzaste el mar entriado de corales. Corales. Entonces, es una palabra grave, corales, y sería un verso grave. Por lo tanto, mantendría la cantidad de de sílabas, 11. En la tercera, persigue nuestro ánimo. Ánimo sería una palabra esdrújula. Por ende, vamos a tener que restarle 1. De las 7 que eran, vamos a restarle a 6 sílabas. Igual, reluce como un farol. Sabemos que farol es una palabra aguda y vamos a tener que aumentarle una sílaba más. En su temprana cabellera, ahí sería la palabra cabellera una palabra grave. Mantendría la cantidad de sílabas que nos salga. Tercera, de lazos puros y límpidos. Sería una palabra esdrújula. Por ende, de la cantidad de sílabas que nos salga, vamos a tener que restarle 1. Continuamos. Acerca de las licencias poéticas. Para esto sí, tenemos que prestar bastante atención. Es un tema un poco complicado, pero no imposible de aprender. Por ello, vamos a tener en cuenta que las licencias poéticas van a ser un conjunto de normas, por decirlo así, que se va a utilizar dentro de los versos, de los poemas. ¿Para qué? Para tanto ya sea alargar un poema o acortarlo. En el sentido de que de las sílabas, ¿no es cierto? En los versos. Acá, en las licencias poéticas, la más importante va a ser la sinalefa. Esta sinalefa va a ser la licencia poética que se va a encargar de unir
las vocales de una palabra que está terminando con una que está empezando. Como acá, preciosa, tira el pandero. En la última sílaba de ra, de tira, perdón, y el, ¿no? Se va a unir y al momento de contarlas nos va a dar 8 sílabas. Igual. Bueno, en el segundo verso no hay sinalefa, en el tercero sí. En el caso, ahí también, no olvidar que en el caso de que se presente una H antes de una letra, que se pueda unir al lado de una vocal, perdón, de las vocales, cuenta como sabemos, la H es muda, pues no se pronuncia. Entonces se va a tener que unir. Continuamos. Acá también, ¿no? Como una espada caliente. Igual, una y espada. Se va a unir y se va a convertir solo en una. A ver, en el caso de hiato. Como sabemos, el hiato es la separación de vocales abiertas. Por ende, en este caso, lo que vamos a hacer aquí es que se va a impedir. Ya que la sinalefa ha sido unión, el hiato va a ser separación. Separación de vocales. Y sobre todo las vocales abiertas, A, E, O. Entonces, acá. Vamos a separar que él, del primer verso, los cabellos que el oro oscurecían. Vamos a separar que y él. No van a contar como sinalefa, entonces va a ser hiato. Por ende hay una rayita que los divide. Igual, oro y oscurecía. De la misma manera. En total nos va a salir 13 sílabas. En el caso de áspera, corteza se cubría. Igual, se va a tener que separar y se cuenta individualmente. En el caso de la sinéresis, va a ser algo similar a la sinalefa, pero solo dentro de una misma palabra. Ya no van a tener que juntarse palabras que estén separadas gramaticalmente, ¿no? Solamente que sea dentro de una misma palabra se van a tener que unir y se van a formar solo una. Entonces, el poeta despertó como luz del día. El poeta, como es las vocales en esta sílaba, sería O y E, van a unirse y se va a formar solo una. Entonces, al total, al momento de contar, nos va a salir 12 sílabas. A ver, y para culminar en este aspecto de licencias poéticas, acerca de la diéresis. La diéresis va a ser separación. ¿Separación de qué? De los diptongos. A pesar de que sabemos que los diptongos no se deben separar, este va a indicar un falso diptongo que va a causar separación, como aquí podemos observar. Distante, pocos pasos del camino, ahí no vamos a encontrar diéresis, pero sí en imperiosa. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Al momento de separar, se van a colocar 2 puntitos encima de la I y de la U, solo de esas 2 vocales cerradas, I y U. Aquí podemos observar que nos está recordando que era un diptongo para que no nos olvidemos y nos ayude también al momento de que estudiemos para un examen tal vez, que puede entrar esta parte y no poder olvidarlo, ¿no? Acá. Entonces, aquí vamos a encontrar los 5 versos anteriores que se presentaron en la primera, segunda página, si no me equivoco, y vamos a tener que elaborarlo nuevamente. ¿Cuántas sílabas nos va a salir después de haber entendido las licencias poéticas y la ley de los acentos finales en la primera? A ver, de los que están acá voy a colocar 3 puntos para quien me diga esto. Si es que me han entendido o hasta ahorita hay alguna duda. Si es que hubiese, me la hacen llegar. A ver, en el caso, a ver, ¿quiénes no están? Bueno, es la mayoría, solo está Iván, Fernando, Dafne, ya, solo los 3. A ver, de los 3 chicos. A ver, si en la primera separación de sílabas de la número 1 nos salían 9. Ahora sabiendo que hay estos 2 pasos que vamos a hacer, ¿cuántas sílabas tendríamos en total? ¿Continuaría siendo 9 o se restaría o se aumentaría?
En el caso de muerta, ¿cuáles de las licencias poéticas habría? A ver, Iván, ¿me puedes decir tú, por favor? Te veo muy concentrado. A ver, en el caso de muerta habría diéresis, ¿no es cierto? Entonces habría separación. Contaría como una más, 10. Serían 10. A ver, luego, acá. Solo habría ahí, ¿no es cierto? Entonces sumaría a 10. Solamente aumentaría una sílaba de acuerdo a las licencias poéticas. A ver, chicos, un momentito, por favor. Continúen. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sigue, continuamos. Mientras, por competir con tu cabello, saldrían 10 sílabas. Pero ahí aplicaríamos diéresis. Sí, ¿no? Porque mientras es una palabra que contiene diptongo. Entonces lo separamos. A ver, sería 11 con esa separación que se coloca los dos puntitos arriba también. Entonces solamente habría 11. Pero ahora, recordando la ley de los acentos finales, en cabello, ¿qué tipo de palabra es? ¿Se dice cabello, cabello o cabello? Cabello, ¿no es cierto? Sería la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ende, ¿cuál de estas tres, cuál de estos tres, cuál de estos tres leyes de acento final vamos a aplicar? De estas de acá. De la aguda, de la grave o del esdrújula. Entonces, aquí vamos a aplicar la grave. Va a mantenerse en la misma cantidad. Como habíamos dicho, van a ser 11. Ahí, 11. A ver, de ahí, bueno, en la tarea lo único que vamos a tener que elaborar de esta área de comprensión lectora es qué tú has entendido por licencia poética, de acuerdo a lo que tú has, ya sea lo que tú has entendido o si no puedes buscarlo mediante la información, ¿no? Ya sea virtualmente o de algún libro también. Y vamos a dar ejemplos, 3 ejemplos de sinalefa, 3 ejemplos de hiato y 3 ejemplos de sinéresis y de diéresis. Y también hay que tener en cuenta que aquí en la plataforma yo he dejado la URL, el link de un video que de acuerdo a este nos va a ayudar bastante, como es el que es el que se titula La métrica y las licencias poéticas. Al momento de poder observar, vamos a también tener mayor conocimiento acerca de este tema y nos va a ayudar bastante, puesto que de este tema lo estoy tomando como un video referencial, nos va a ayudar a entender. Por ejemplo, en este caso, observemos. El total de cada verso. Finalmente, aplicamos alguna otra licencia solo si fuera necesario. Mire, lo que vamos a hacer aquí es primero ver si hay sinalefas, ¿no? Luego vamos a tener que buscar la ley de acentos finales. Luego vamos a hacer el conteo. Y por último, vamos a volver a revisarlo a ver si es que podríamos aplicar alguna otra licencia poética. De acuerdo a este video vamos a poder elaborar, ¿no? Más adelante si es que se nos presentara, por decir, en algún momento en un examen, este video nos ayudaría bastante para entender acerca de la ley de acentos finales y las licencias poéticas. Ahora vamos a continuar con nuestro tema. Ya que hemos terminado en este tema de la versificación, vamos a pasar al tema del lenguaje. A ver, en este tema del lenguaje, básicamente va a ser recordar, ¿no? ¿Cuáles eran estas características y estos planos del lenguaje? Van a ser 4 características.
la racional, la universal, el biarticulado y el innato. Para comprenderlo mejor tenemos que saber que lo racional se va a referir a la característica del lenguaje que está a base de la razón, ¿no es cierto? Porque debido a ello es que nosotros podemos articular palabras y generar ideas ordenadamente. Universal, porque de acuerdo a las diferencias sociales, culturales, etcétera, vamos a poder entendernos, vamos a poder generar un tipo de lenguaje. Biarticulado, nos vamos a referir ya al aspecto gramatical, sobre todo en el biarticulado, porque vamos a encontrar morfemas y fonemas. Morfemas van a ser todas las palabras escritas, y los fonemas son todos los sonidos. En la característica innata se refiere que el lenguaje es innato del ser humano, está genéticamente dentro de nosotros desde que estamos concebidos, mejor dicho así. O sea, nacemos con dicha característica humana ya. Dentro de los planos del lenguaje vamos a encontrar a la lengua y al habla. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la lengua y el habla? Si van a haber variaciones, etcétera, ¿no? A ver, en la lengua nos vamos a dar cuenta que es sobre todo más teórica. En cambio, el habla es práctica, lo que cada uno individualmente realiza en diferentes contextos. También que la lengua es más o menos fija porque siempre está en constante cambio. De acuerdo a, yo no voy a hablar igual que no voy a expresarme de la misma manera, mediante el mismo lenguaje con las demás personas, a como lo hacían mis abuelos o mis padres, por ejemplo, igual. Pero en el caso del habla, ya varía, por eso decía, ¿no? Va a variar de acuerdo a la educación que uno tenga, de acuerdo a la cultura a la que uno pertenezca, etc. La lengua es social y el habla es individual. Y por último vamos a tener que entender que la lengua es psíquica y el habla es psicofisiológica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la lengua es una estructura desarrollada en el cerebro donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. ¿Qué nos quiere decir? Dice, para ello va a requerir decir que es de naturaleza mental. En cambio, el habla es tanto la realización que implica una actividad mental como la codificación en el momento de que se realiza la comunicación, ¿no? Emisor, receptor, mediante un canal, etcétera, ¿no? Un contexto y todos los demás elementos. Acá, las variaciones. Las variaciones de la lengua son tanto en el aspecto fonético, morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. Y hay muchas variaciones, tanto en el aspecto geográfico como en el aspecto, social. Social de acuerdo a los niveles que uno pueda aplicar, ¿no? La lengua. Yo no voy a dirigirme de la misma manera que me dirijo a mis maestros, que con mi amigo, con mi enamorado, etcétera, ¿no? Etcétera. Acá, el idiolecto. Acá, igual. En los ejercicios, las alternativas correctas yo las voy a dejar acá en la plataforma para contrastar con lo que ustedes me van a enviar. Ustedes en su actividad domiciliaria me van a tener que también enviar esta imagen de lo que han marcado o subrayado. Y aparte de la actividad domiciliaria, ¿no? Como venía diciendo. Y por último, chicos, vamos a hablar acerca de la etimología. La etimología en el área de razonamiento verbal. A ver, como hemos sabido, ya acerca de raíces tanto léxicas, griegas o latinas, vamos a tener que entender que la etimología es el origen, la raíz de cada palabra, porque ¿qué nos dice la etimología? Que proviene de dos voces griegas que nos van a hablar acerca del estudio, el tratado del verdadero sentido de cada palabra. Por eso también se da un ejemplo en la imagen que podemos observar, recordando también la formación de palabras, tanto hay prefijos como sufijos. Y acá
Vamos a repasar rápidamente. Democracia, ¿qué significaría? Si estamos viendo que demo va a significar pueblo y cracia es gobierno o poder de algo. Entonces, democracia etimológicamente, ¿qué va a significar? El poder del pueblo, que ejerce el pueblo. En el caso de hidrógeno, vamos a tener que darnos cuenta aquí que tiene dos raíces, que es de origen griego. Hidro es agua, gen, que es de origen, es el origen o principio. Entonces, ¿pero qué sabemos acerca de hidrógeno? Es un término químico, ¿sí? Que se refiere al primer elemento atómico dentro de la tabla periódica, que es una sustancia básica, liviana, por eso se ubica en el número 1, ¿no? Dentro de la tabla periódica. El teléfono. ¿Para qué ha sido inventado este teléfono? ¿Cuál es el origen del uso del teléfono? Es que es el dicho medio que sirve para comunicarnos a largas distancias, etcétera. Así, ¿no? Acuático, numismática, escribiremos ahí lo que corresponde. Acá, en descompone las palabras de origen griego en sus elementos raíces y afijos. Pueden guiarse incluso utilizando el material anterior, porque ahí he puesto una lista de tanto de materiales, dos cuadros de raíces griegas y latinas y poder elaborar el significado de cada una de estas palabras. Abulia. ¿Qué va a ser abulia? A es falta, bulia, deseo. Entonces, ¿qué podría ser Iván? Abulia. Si sabemos que A es falta y deseo. ¿Por qué generalmente se podría decir en relación al estudio que hay abulia? ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Tú qué me podrías decir acerca de esto, de lo que podrías entender por abulia? ¿En qué contexto podríamos relacionarlo? A ver, yo siento abulia, por ejemplo, cuando me falta, ya no tengo ganas ni deseo de estudiar, por ejemplo. Ahí, abulia es. A ver, continuaríamos. Adenitis. ¿Qué será adenitis? A es falta también, porque comienza con A. Y denitis, ¿qué se referirá? A ver, continuaríamos, ¿ya? Acá, vamos a relacionar. Encontraremos las parejas de la segunda parte, ¿no? Estudio de monumentos. Aquí sí está fácil. Aquí sí vamos a colocar. Dafne, estudios de monumentos, ¿qué sería? ¿Con qué lo relacionaríamos? Arqueología. Muy bien, Dafne. Te ganaste 3 puntos de hoy día. Ya, acá. Estudio de los demonios. Iván, ¿tú qué crees? Demonología. Muy bien, demonología. Es el estudio de los demonios. A ver, inflamación de las articulaciones, Fernando. Artritis. Artritis. Doctrina de los ateos. Ateísmo. Muy bien. Ateísmo y pasión por los números sería aritmomanía, ¿no? Y artesanía. Esa parte ha estado sencilla. A ver, dentro de la actividad domiciliaria número 5, vamos a marcar en la primera parte. En la segunda vamos a escribir acerca de cómo se llama. Ya se ha movido el documento. No se preocupen, yo lo voy a modificar esta parte. Lo voy a volver a subir a la plataforma para que ustedes puedan descargar el archivo correcto. Pero podemos incluso resolver alguna parte acá. ¿Cuál podría ser el instrumento o aparato que sirve para medir la presión atmosférica? ¿Sería un barómetro tal vez?
un endoscopio. Si es presión atmosférica. Ya, a ver, eso va a quedar. Anemoscopio. Anemoscopio. A ver, ya. Bueno, el momento que yo voy a revisar, voy a colocar las participaciones también. Sirve para ver los astros. Los astros. Telescopio. Muy bien, el telescopio. La adivinación mediante los libros sería Bibliomancia. bibliomancia, será. Ah, sí, hay dos. Hay bibliomancia y hay bibliomanía. Bibliomancia sería, como mancia es adivinación. Arte que trata de las invenciones del fuego sería Pirotecnia. pirotecnia. Sería piro, pero hay que estar seguro si es que sería tecnia o piromanía. Piromanía. Ujú. Y Piromanía. dice de las invenciones. Piromanía. Piromanía. Acá, ciencia que estudia los insectos. ¿Cuál sería? Ya bueno, eso queda ahí para investigarlo, ¿ya? A ver, hasta ahorita habrá alguna pregunta porque ya se nos va a acabar el tiempo. Como venía diciendo, aquí les vuelvo a mostrar el horario al que nos vamos a tener que adecuar. Acá, perdón, acá. A los días lunes nos vamos a reunir a las 3 de la tarde para estudiar acerca de razonamiento verbal. Los jueves van a ser lenguaje a las 4 y los viernes comprensión lectora a las 3. Este horario lo voy a poner ahí en el grupo para que no se les olvide, como venía diciendo. Y pues en la parte inicial del video explico qué días van a entregar las tareas de esta semana que viene. Ha habido variación solamente en razonamiento verbal, puesto que lo van a entregar el día lunes. Este tema que he explicado, el tema 5 de razonamiento verbal, lo van a entregar el día lunes. Y lo demás está en la misma plataforma, incluso le he modificado la fecha de entrega. Pero ya va a haber, de acuerdo a la adecuación de este horario, dichas entregas. Bien, chicos, dicho esto, me despido. Espero que se encuentren bien y continúen así, estudiando. Hasta luego, chicos.